en el marco de Colombia Tech 2024, específicamente en el GoFest, evento organizado por la Cámara de Comercio. Acá hoy, entre hoy, ayer y antier han venido más de 2.000 empresarios y emprendedores. Y en algunos casos me han hecho la pregunta que nos va a responder Andrea. Emprender es emocionante, pero hay una parte del emprendimiento que en algunos casos es inevitable y es cerrar el emprendimiento. Andrea es abogada y nos va a decir cuál es la manera correcta de cerrar una empresa. Primero hablemos de la formalización. Formalización. Formalizar una idea de empresa tiene no solamente el tema económico, financiero, monetario, sino que tiene la parte legal que para mí es como abogada. ¿Cómo quiero formalizar? ¿Qué quiero tener? Quiero tener una persona jurídica para desarrollar esa empresa. Quiero hacerlo como persona natural a título propio o cómo quiero hacerlo. Entonces el tema está dado cuando decidimos formalizar mediante la creación de una persona jurídica, llámese empresa, un tipo de sociedad comercial que sea una sociedad anónima de responsabilidad limitada, sociedad de acciones simplificadas, lo que sea, la que corresponde. Y el tema es que crearla es muy fácil. Eso toma un par de días, se realizan estatutos, hay una proforma, ahora todo el mundo se crea abogado y hace los estatutos, los inscribe y queda lista en Cámara de Comercio, salimos, hacemos pre-RUT, sale con RUT, listo, empezamos a facturar y a cobrar. ¿Y qué pasa? Crearla es tan fácil. Yo te cuento una cosa que hice hace 6 meses. Un amigo me dijo, me crea una empresa por favor, a nombre mío y de otra persona que yo nunca vi. Fui a la Cámara de Comercio, me dijeron, con las cédulas haga unas cartas que ellos las firmen. La Cámara de Comercio no verifica nada. Yo fui, radiqué todo y al otro día ya había empresa. Con NIT. Todo. O sea, pero entonces, ¿qué pasa cuando queremos es peligrosísimo. terminar la empresa? ¿Qué pasa cuando queremos terminar la empresa? ¿Se hacen las mismas cartas y en 2 días se termina? Pues no. No, terminar siempre es más difícil. Como todo, ¿cierto? Empieza uno con los piquitos y ya después terminar se complica todavía un poco más. Entonces, no son los 2 días, no son los 3 días, no se trata simplemente de decir vamos a terminar y dejamos esto botado, porque es lo que hace la mayoría de los empresarios cuando su emprendimiento no tiene un final feliz, y es que dejan botada la empresa. Pero resulta que ellos crearon una persona jurídica que existe, que es sujeto de obligaciones, de derechos, y como tal tienen que hacerse cargo de ella. Es como cuando dicen, no, es que este es mi bebé, mi emprendimiento es mi bebé. Sí, pues como tú un bebé, se tiene que cuidarlo, alimentarlo, todo, y darle un fin como tiene que ser. O sea, si va a cancelar esa empresa, si tuvo una discrepancia con sus socios o socios, o definitivamente los números no le dieron, pues tiene que hacer el proceso como tiene que ser de disolución y liquidación de la sociedad. Y eso tiene un trámite especial. Y para eso usted necesita un abogado y un contador. ¿Por qué el contador? Porque el abogado no es contador y no sabe de números. ¿Y por qué no solo un contador? Porque el contador sabe de números, pero no es abogado. Yo también, haciendo la averiguación allá, fui y pregunté, ¿cómo la abrí? Y la abrí en un día. ¿Cómo la cierro? Vieron, sí necesita el contador porque necesita un acta de liquidación, un balance de cómo quedaron las cuentas, y lo tiene que firmar un contador. Así es. Y no solo eso, tiene que citar a todos los acreedores, porque no va a defraudar a los acreedores como hace la mayoría, y es, le debemos a este proveedor, a este proveedor, a este proveedor. La cerramos y aquí nunca pasó nada. No pasó nada. Okay. Y se inventan un acta de disolución y liquidación en la que dice que no hay ni activos ni pasivos. Usualmente no hay activos. Yo creo, no voy a hablar de porcentajes, pero la mayoría de las empresas que son inscritas así, cierran sin activos y el balance final es 0. Sí, pero 0 en activos. La magia de la contabilidad. Pero ¿cuánto en pasivos? ¿Sí? Entonces no solamente se trata de tomar la decisión de disolver y liquidar, sino que hay que hacer la graduación y calificación de créditos. ¿A quién le debemos? ¿En qué orden tenemos que pagar? Hay unas clases para pagar. Yo no le puedo pagar primero a mi amigo que me prestó tanto dinero
y dejar por fuera a DIAN. Tengo que pagar en el orden que tengo que pagar. Entonces ahí es donde vienen los problemas. A veces la gente piensa que solamente dejar votado e irse. ¿Y quien firmó como representante legal qué? ¿Y las obligaciones de DIAN qué? A ti como abogada te han llegado casos de gente de me están requiriendo de la DIAN, me están requiriendo de Cámara de Comercio, ¿y ahora qué hago? Claro, Cámara de Comercio requiere, ¿por qué? Porque cada Cámara de Comercio necesita un recaudo a través de la renovación de la matrícula mercantil. Sí. Sí, Digamos pues, que ese es el menor de los problemas. el menor de los problemas, para mantener un registro mercantil que le permita seguir certificando su existencia y representación legal. Ese es el menor de los problemas. El problema es cuando requieren de DIAN y resulta que no pagar DIAN, no le pagas a DIAN, pues estás cometiendo un delito que es evadir impuestos. Y eso no es simplemente como cuando dicen, no, pues como eso está a nombre de la persona jurídica, entonces la persona jurídica responde y si no hay bienes no pasa nada. No, resulta que el representante legal tiene que responder ante DIAN. Entonces no es tan fácil. Para nada fácil. Para nada. Yo cuando estuve haciendo la diligencia, y te lo digo, o sea, abrí en un día una empresa de una persona que conozco y nunca fue, y otro que ni conozco. Me mandaron la cédula y lo hice. No hagan esto en casa. Sin saber. Me dijeron en la Cámara de Comercio, yo pregunté, ¿por qué puedo hacer esto? Me dijeron, la Cámara de Comercio no tiene función de verificación. Confiamos en la buena fe. ¿Qué tan bueno es confiar en la buena fe? Nada bueno. Nada bueno. Les voy a contar la triste historia de uno de mis clientes que no voy a dar su nombre, es una pyme, un emprendimiento con una persona a cargo que se encargó de hacer todo lo que tenía que hacer desde el principio, la formalizó, llevó a cabo la consultoría jurídica, tiene su contabilidad al día, todo. Un proveedor pillo. Le facturó casi 50 millones de pesos. Cuando le requirió para que pagara, iniciamos el proceso judicial y durante el trámite del proceso judicial hicieron simplemente un acta de disolución y liquidación diciendo que no existían pasivos, se desaparecieron de Cámara de Comercio se lava las manos y dice que ellos no verifican, que ellos atienden a la buena fe, sin haber graduación, calificación de créditos, nada, sin haber un soporte contable de que todo estaba, las operaciones como estaban, y liquidaron la sociedad. Desapareció de la vida jurídica, no podemos continuar el proceso judicial y requerir el pago. Es una factura que se libra para que sea pagada por una persona jurídica, no se paga por las personas naturales que se encargan de crear a la vida, traer a la vida jurídica a esa persona, a la vida jurídica, sí, a esa persona, a esa empresa. Sí, yo creo que un problema de general, pues otra vez no vamos a hablar de cifras, es que la gente no es consciente de que al crear una empresa con documentación, NIT y responsabilidades, creó una persona. O sea, no es un bebé, no es un niño, pero es una persona con obligaciones y derechos. Claro, total. Entonces el problema es que no solamente entran a cancelar de forma inmediata, de una forma irregular, sino que adicional defraudan a los demás acreedores. Bueno, y si yo terminé la empresa en desacuerdo total con los socios, ¿cómo hago yo para decir, si no me quiero quedar con este problema, voy a liquidar independientemente de que ellos se presenten o no se presenten? ¿Cómo puedo hacer eso? Dependerá de los estatutos. Usualmente se deja dentro de los estatutos una cláusula compromisoria que corresponde a la posibilidad de acudir a un tribunal de arbitramiento, que podrá ser lo que se pacte, puede ser también en Cámara de Comercio, y ese tribunal es el que va a decidir respecto de esos conflictos societarios. También está la Superintendencia de Sociedades, hay acciones de responsabilidad social, todo eso. Pero pues en principio lo primordial es con quién nos vamos a quedar, quién se va a quedar con esto. ¿Nos vamos a ir todos? ¿Usted me va a comprar a mí? ¿Yo le voy a comprar a usted? Esa es mi primera recomendación. Y si tiene varios socios, alguno quiere continuar con el emprendimiento, con la empresa, entonces hágale una sesión de acciones. Lo primero es siempre conciliar. Sí, claro, como todo. Pero como también todo. creo que antes de eso y antes de hablar de la disolución, la recomendación es, si bien la Cámara de Comercio nos facilita formatos y actas y todos nos las damos de abogados, siempre es importante tener un abogado que nos blinde
Sí. para ese tipo de situaciones. Porque es que hay el formato para constituir una empresa en la Cámara de Comercio es de 2 hojas. Tú la llenas y vas con la plata y saliste con empresa y con NIT. Sí, ya, listos a facturar. Listos a facturar. Y luego cuando se acaba, estoy en un problema el berraco porque en esas 2 hojas no están todos los compromisos claros. Si te busco o te busca cualquier persona para liquidar una empresa, ¿qué es lo primero que te le preguntas? Si tiene pasivos. Lo primero que hay que verificar es si tiene pasivos. Una persona realmente honrada y correcta, lo primero que tiene que hacer es honrar los pasivos de esa... Honrar los pasivos. Y cuando te preguntan a ti cómo hacemos para cerrar, por delante, pague lo que debe. Sí, Incluso a la DIAN. incluso la DIAN. No, el más importante es El la más DIAN. importante. Sí, existen varios órdenes. Hay una prioridad para pagar. Hay una prioridad para pagar, es una Ok. graduación y calificación de créditos que se hace. Entonces, en el primer orden está el Estado. Entonces, tenemos DIAN, tenemos impuestos, tenemos Hacienda. Y en el primer orden están trabajadores, las obligaciones laborales, donde está seguridad social, prestaciones, liquidaciones salariales. Luego vienen los acreedores prendarios, luego vienen los acreedores hipotecarios, luego vienen los proveedores y en último vienen los quirografarios, que son los de quinta clase, que son los últimos, que son los que nos prestaron plata. Con una obligación quirografaria usualmente tenemos un pagaré, tenemos una letra de cambio, tenemos créditos de consumo con entidades financieras, esos son los últimos a los que se les paga. Hay que pagar con prioridad, hay que graduarlos a todos y hay que empezar a pagar con prioridad antes de distribuir al acreedor interno, que son los socios. Los socios también son acreedores, pero son acreedores internos. Porque pusieron el patrimonio para constituir la sí, sociedad. Exactamente. Y hay que pagar en esos órdenes y si queda plata, ahí sí se le distribuye a los socios. Pero si no queda plata, pues no hay cómo. Es posible que quedemos con saldos insolutos para pagarle a los acreedores, pero pues hay que realizar el proceso. Y en últimas, pues a veces dicen, no, pues yo voy a blindar mi patrimonio y yo respondo hasta mis cuotas sociales, respondo hasta el valor de mis acciones. ¿Y qué pasó con la gente que creyó en uno e invirtió en su negocio? ¿Por qué habiendo unas 6 o 7 modalidades de constitución de empresa, limitada, SA, SAS, unipersonal, por qué habiendo tantas, ahora todo el mundo es SAS? Porque la SAS se constituye mediante un documento privado sencillo, mientras las demás tienen que hacerse mediante una escritura pública. En términos generales, ¿no? Esto es en términos generales, sí. Porque ahorita salen todos los abogados y dicen, ay, eso no es así. No, ojalá, si usted no cree lo que estamos diciendo, por favor, déjelo en comentarios y eche hate en los comentarios. Ay, ya. ¿Y esa abogada de dónde la saco? ¿De dónde saqué a la abogada? ¿De qué universidad? Soy abogada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Probatorio, consultora independiente hace ya más de 9 años. Con experiencia en el tema corporativo y que maneja las pymes como el emprendimiento que son y ayuda a los pequeños empresarios a formalizar lo que tienen que formalizar y a llevar las cosas adelante con la legalidad que la tienen que llevar. Tú en tu portafolio tienes un acompañamiento a pymes, yo sí. Lo sé porque fui cliente en un momentico de mi vida. Todavía tienes ahí. Fui cliente, no constituimos la empresa, entonces cuando se vaya a constituir te busco porque ya sé que no voy a utilizar el formato de la Cámara de Comercio. No. Siempre hay que tener en la vida el médico, el cura, el odontólogo y al abogado. Al contador también. El contador. Pero que el contador no se crea abogado. Y perdón, mi hermana es contadora, tengo amigos contadores, pero es complicado. Yo no me creo contadora, por eso siempre que me hacen una pregunta contable digo, no tengo idea, hay que preguntarle al contador. Y para cerrar, un consejo para los emprendedores, para el que está empezando. Hay que empezar con el pie derecho y hay que empezar bien. Eso no es solamente echar para adelante. Hay que crear la casa, formar las bases y ahí sí. Emprender es bonito, emprender es chévere, se siente una alegría buena cuando dice empecé, tengo mi empresa, pero eso también trae responsabilidades. Y hay que llevar las cosas de legal forma. Hay gente que depende de ti. Tienes empleados que no son emprendedores y dependen de un salario. Y tú tienes que cumplir con el pago de ese salario.
porque si no ellos no tienen con qué pagar arriendo, no tienen con qué pagar su crédito de vivienda, no tienen con qué pagar colegio para sus hijos. Entonces no es simplemente pensar en, hay que pensar en a quién le das trabajo. Ok, Andrea, muchísimas gracias por la visión jurídica para, ojalá, las 5.000 personas que han pasado por este recinto en estos 3 días. Muchas gracias. Cada caso es diferente, cada aplicación a cada caso en concreto es diferente, pero pues la Lo primero generalidad siempre es, el abogado es sí. diagnóstico. Consúlteme. Consúlteme y nos diagnosticamos y luego vemos cuál es el camino, porque sí, Claro. o sea, uno aquí habla de unas generalidades, nunca se queden con el tutorial de YouTube. Sí, nunca, nunca. Hay que ir donde los que saben. Y si necesitan un abogado, aquí hay uno que sabe. Con mucho gusto, en disponibilidad. Gracias, Andrea. Gracias a ti.